La decadencia del cine western, cuando el viejo oeste perdió su brillo. ¿En qué momento el western, el género más popular de Hollywood, comenzó a desaparecer de nuestras pantallas? Tras décadas de gloria, la llegada de los años 60 y 70 marcó el inicio de la decadencia del cine western. Ese mundo de héroes, duelos y amplios paisajes desérticos empezó a verse reemplazado por géneros frescos y estilos más acordes a los cambios culturales y sociales de la época. Uno de los factores clave en la caída del western fue el cambio en las expectativas del público. Después de la Edad de Oro, donde directores como John Ford y actores como John Wayne definieron el género, el público comenzó a buscar historias más complejas, con personajes profundos y dilemas morales. El western clásico, con su visión idealizada del viejo oeste y su claro sentido de justicia, comenzó a parecer anticuado en un mundo que enfrentaba realidades como la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles. El surgimiento de géneros nuevos y frescos también contribuyó a la decadencia del western. Durante los 60 y 70, la ciencia ficción y las películas de acción moderna capturaron la imaginación del público, dejando atrás las historias del desierto y los forajidos. Películas como Star Wars y el auge del cine de espionaje con personajes como James Bond mostraron que el público estaba listo para aventuras en otros escenarios. Mientras tanto, la visión romántica del oeste americano se desmoronaba en una sociedad cada vez más consciente de las complejidades y conflictos reales que enfrentaban los Estados Unidos. A pesar de esta decadencia, algunos directores intentaron renovar el género, creando lo que hoy conocemos como el western crepuscular. Películas como Sin Perdón de Clint Eastwood y The Wild Bunch de Sam Peckinpah mostraron una versión mucho más cruda y cínica del oeste. Estos westerns presentaban personajes moralmente ambiguos y una visión realista de la violencia y el caos que definía aquella época. Sin embargo, a pesar de la calidad de estas películas, el western nunca recuperó la popularidad de sus años dorados. Aún así, el western sigue vivo en el cine moderno a través de homenajes y reinterpretaciones en otros géneros. Películas como Django Unchained de Quentin Tarantino y No Country for Old Men de los hermanos Coen recuperan algunos de los elementos icónicos del western, pero los fusionan con temas actuales, dándole al género una vida distinta. Si eres de los que añoran esos duelos al sol y las historias de honor y justicia en el viejo oeste, entonces sabes que, aunque el western haya perdido su brillo, su legado sigue presente. ¿Qué opinas de los intentos actuales por mantener vivo este género?